Shabbat Shalom. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestro estudio de Bereshit. Ya casi nos vamos a acabar de Bereshit. Es emocionante, ¿no? Y quiero que recordemos un poquito lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada los hermanos fueron puestos en exhortación total? O sea, fueron llevados al punto en donde te quiebras, al punto en donde ya no puedes seguir andando conforme a lo que tú creías, a lo que tú piensas, sino que fueron llevados hasta el punto de quiebre, pero con un solo propósito: la restauración. Ahora, pensemos en esto. Cuando el Señor restaura todas las cosas, cuando el Señor nos hace nuevas criaturas, cuando el Señor nos trae de ese lodazal en el que nos encontrábamos y nos lleva a su luz admirable, las cosas cambian y dejan de ser como eran antes, pero no podemos olvidar que las consecuencias están ahí. Que lo que suceda, o más bien lo que sucedió, tiene repercusiones. Buenas o malas. Y que a veces, no a veces, sino más bien las que más pesan en el corazón del hombre son las malas. Porque son las que pondrán en perspectiva, en evidencia. Pero también deben ser estas las que nos den el contraste para saber la obra majestuosa de nuestro Señor en nuestra vida. Pero fíjate lo que vamos a ver el día de hoy. Fíjate la consecuencia de haber mentido por 20 años. De haber hecho lo que no era agradable a los ojos de Adonai por 20 años. A quien más amas, ¿no? Fíjate nada más. Los chicos, es que está la costumbre de decir chicos aquí, a los hijos, a los niños. Estos hombres hechos y derechos, estos hermanos de Joseph, le hicieron un daño que puede parecer irreversible a quien más aman, o a quien más deberían amar, que es a su padre. Si pueden cerrar esa puerta para que no se escape el calorcito, por favor. Para que no se escape Mariana. Sí, para que no se escape Mariana. No, para que no se escape el calorcito de la estufita. Bueno, entonces, la pregunta aquí es inevitable, ¿no? ¿Cuánto daño puede ocasionar una mentira en la vida de una persona? ¿Cuánto daño inclusive irreversible podemos ocasionar a alguien a quien le hemos mentido? Esto es lo que ellos hicieron. En este capítulo vamos a ver cómo en lo natural los hermanos de Joseph tendrán que enfrentar su pecado. Tendrán que enfrentar lo que han hecho y la mentira que dijeron durante tanto tiempo. Su mentira no solo delante de Joseph, porque esto es lo más... Yo no sé si tú has puesto a pensar, pero lo más importante o lo más impresionante en esto no es el tener que ajustar cuentas con Joseph, porque Joseph ha demostrado que tiene toda la disponibilidad, el corazón, el amor para hacerlo. Pero fíjate, una vez que se revele, como lo va a hacer ahorita Joseph, entonces el problema no es solamente ajustar cuentas con este que se acaba de revelar y nos acaba de mostrar su amor, porque el que no estemos en una catacumba, el que no estemos ya muertos, el que no estemos sufriendo castigos o teniendo trabajos forzosos en alguna de las múltiples obras egipcias, muestra que Él nos ha perdonado. El verdadero amor se ha manifestado. Pero, ¿y nuestro Padre? Y cuando haya que ir con Él y tengamos que decirle lo que sucedió, ¿qué vas a decirle? Cuando tengamos que testificar de esto que ha sucedido. La exhortación para ellos es brutal. O sea, ¿sabes? Ellos tendrán que abrirse por completo. O sea, ya no pueden seguir ocultando nada,
Porque inclusive la situación de amor, de bendición, de gloria que no permite que exista mentira. Ahora, por ejemplo, fíjate, si lo vemos de una forma, no sé si vas para allá, pero escatológica. Sí, vamos a ir para allá. Vale. Sí, vamos a ir para allá. No digo nada. Porque es que esto es lo que pasaremos nosotros. Claro, era exactamente a lo que iba. Todo creyente que quiera participar de la misericordia, del amor de su Creador, en medio de todo su perdón, no puede seguir cargando amargura. No puede seguir cargando mentira. No puede seguir cargando lo oculto, sino tendrá que presentarse transparente tal cual. Y lo vuelvo a repetir, por estas razones que David se despojaba de todo y decía, Señor, para ti, ¿qué puedo ocultar delante de ti? No digo la palabra y ya la sabes. Entonces, fíjate, ¿no? Les pongo yo aquí, la misericordia de nuestro Señor se refleja también en ello. Pues la restauración viene a través de un proceso. Y este proceso trae exhortación, confrontación, Liberación. pero antes de la liberación, rendimiento. Hay que rendirse delante del Eterno. Porque sabes, si no, tú mismo eres contrario al proceso que el Señor está poniendo delante de ti. Si tú no te rindes, si tú no te despojas, como decimos vulgarmente en México, si tú no aflojas, esto que tienes tenso y que quieres, no vas a poder recibir lo que el Señor te está dando. No en la dimensión, no en la magnitud. Y tal vez caigas en cuenta de que estás en un engaño, ¿no? Que te estás autoterapeando para creer que todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien, pero tu pecado te persiga. Y esto es el peligro. Y esto es lo que ellos han venido experimentando durante 20 años. Ahora bien, como decía David Cho, ¿no? Conforme a la visión escatológica con la cual hemos venido escudriñando este pasaje, tendremos la revelación de Mashiach a su pueblo. Y fíjate lo que hago y cómo hago esta aclaración, incluido también el pueblo judío. ¿Vale? Es que siempre que se habla del pueblo de Dios, la perspectiva de quien ha venido de doctrinas y de corrientes y líneas de pensamiento evangélicas y no solo reformadas, sino dispensacionalistas, hablar del pueblo de Dios o el pueblo de Adonai es hablar de los judíos. Nada más. Y no es así. ¿Los judíos o la iglesia? ¿El pueblo? El pueblo o la iglesia, ¿no? O el pueblo y la iglesia son los dos elementos que el Señor restaurará en los últimos días. No es cierto. No es así. Es un solo pueblo, que es la eclesía, ¿no? Un solo pueblo. Y dentro de esta magnitud de pueblo está incluido el pueblo judío. Todos, ¿no? Los que vayan en pos de él y se rindan. Entonces, es importante decir esto y me gusta aclarar esto. Y de hecho, más adelante voy a hacer un par de aclaraciones más con respecto a esto. Porque al día de hoy vemos un montón de gente diciendo, enseñando y poniendo dispensacionalismo dentro de sus doctrinas, aunque sean pinceladas, ¿me entiendes? Y eso contamina la realidad y contamina la verdad y contamina inclusive el propósito y la obra de nuestro Señor. Hombre, cuando Para con respecto al mundo. Fíjate, cuando estuvieron en el desierto, cuando fueron a comer el primer Pesaj, ¿qué dijo el Señor? A toda la multitud mixta, a toda la gente que llegó, que se añadió. Esta vez comerán, ¿va? Pero todo aquel que desee formar parte de mi pueblo, Claro, entonces dará una señal y una evidencia. claro. Número 1 era querer vivir bajo la ley del Señor. Hombre, someterte a la voluntad del Eterno, Que era la su legislación. a su legislación. Claro. Y número 2, llevar a la marca que llevó Abraham. Claro. Eso Pero fíjate, es cierto. pero fíjate cómo se matiza con Mashiach de una manera impresionante esto, en el sentido de decir, la marca
que hoy representa o pone como referente a quien es pueblo, es la circuncisión. Sí, pero la del corazón. Porque tenemos que entender que son sombras de cosas por venir. El pueblo judío lamentablemente se quedó estancado en el hecho de decir, si tú no traes la marca física, no puedes formar parte del pueblo. Cosa que también es un error, porque el Señor ya había añadido a Abraham antes de que se hiciera la circuncisión. Le había dado la promesa antes de que él se circuncidara. Entonces ya lo había añadido como parte de su remanente, de su pueblo, de su remanente, el Señor, mucho antes de que se hubiese circuncidado, porque cuando el Señor le habla de la circuncisión a Abraham, pasa mucho tiempo todavía después para que él lo haga. Entonces esto no es más que una sombra de la verdadera marca que tendría que llevar todo creyente, todo el que se ha rendido a la voluntad del Eterno, y es la circuncisión del corazón. Por eso, si tú estás circuncidado en la carne, aleluya, gloria a Dios. Pero si tu corazón no está circuncidado, la circuncisión de tu carne no aprovecha nada. Y es lo que dice Pablo. Yo estoy circuncidado desde que era un niño, no al 8º día, porque no era una usanza judía, pero sí que fue desde que yo era un niño, y sabes, no aprovechó en nada durante 30 años de mi vida, hasta que llegó el Señor y me transformó. Hasta que llegó el Señor e hizo que esta marca que yo llevaba tuviera validez. Y no era más que el hecho de haber sido circuncidado en mi corazón. Entonces, con esta idea y con esto en mente, vamos a Bereshit 45, Génesis 45. Bienvenidas, Shabbat Shalom. ¿Qué te iba a decir, Vic? En el pueblo, cuando salieron de Egipto, todos salieron. Sí. En el proceso, hay algunos que se quedaron, otros estaban reclamando, ¿por qué nos sacaron? Estamos padeciendo. Es de la misma manera que vivimos en ese tiempo. A la mínima que da una vuelta ya no estamos quejando, ya no estamos esto, es que no me dijo, me sacó la lengua, me tiró esto. Estamos iguales, pero Claro. es que porque nosotros, nuestra carne está siempre a tendencia a pecar y hacer lo malo, Claro. pero si nos sujetamos a Dios y estamos siendo transformados a través de la palabra de la Torá, pues Él nos recuerda, porque su misericordia estamos saliendo y estamos en ese proceso. Porque fíjate, al Que si final, no- al final lo que dices es cierto, porque la marca de la circuncisión en el corazón no es como la marca de la circuncisión en la carne. La marca de la circuncisión en la carne es hecha una vez y está ahí como testimonio o como testigo de que tú has decidido ir en pos de la voluntad del Eterno. Pero la marca del corazón transforma tu ser. En ambas hay dolor. Transforma... ¿Cómo? En ambas hay dolor, digo. Claro, exactamente, ¿no? Porque al final, ese testimonio que está en la carne, es esa marca de la circuncisión, en el corazón se ve a través de la obediencia, de hacer conforme a su voluntad y, como bien decía, ¿no? De amar, aunque eso cueste trabajo, aunque eso duela. Sí, porque es que muchas veces seguimos solamente al hombre y miramos solamente al hombre, y el hombre es hombre igual que tú, Hombre. va a caer y puede caer muy feo, y tú vas a echarle la culpa, no, porque este hombre cayó. No, yo he visto casos de muchos que yo en mi cabeza, mira, ese hombre es bien. Cuando lo he visto como ha estado, he dicho, no. Señor, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Claro, Su palabra exactamente. está confiado solamente Por eso en nuestra, Jehová, no podemos nuestra confiar. confianza no puede estar puesta más que en el autor y consumador de todas las cosas. Jesucristo, Yehoshua HaMashiach. Porque hoy puedo estar y mañana no puedo estar acá. Claro, exactamente. Ese es, fíjate, y esa es parte de esta alajá que hablábamos judía, ¿no? En donde el hombre pone su confianza en lo que el propio hombre ha dicho, hecho y agregado con el propósito, sí, un propósito bueno, un propósito loable de ir en pos de la voluntad del Eterno, pero que está agregado. Y que cuando nosotros vamos en pos de lo que se agregó, vamos en pos de lo que es corruptible, y no así cuando vamos en pos de lo que es infalible, como lo es la bendita palabra del Eterno. Entonces, vamos a Génesis 45, y en esta historia a mí me encanta esta historia, la verdad, porque vemos claramente cómo
se refleja lo que sucederá en el futuro en la vida de estos hombres, los hermanos de Joseph mismo en la figura de Mashiach, ¿no? En la figura de Cristo. Entonces, dice el verso 1, Joseph, o José, como se ha traducido, ¿no? Ya no se podía controlar delante de todos sus asistentes. Y es que está ya delante de sus hermanos, y se acuerdan que acaba de pasar este discurso de Judá, ¿no? En donde le dice, no me haga llevar a mi padre con amargura a la tumba, haciendo que se quede mi hermano Benjamín aquí. Porque yo no puedo llegar allá sin él, porque mi padre moriría de tristeza y de dolor. Entonces, imagínate, en este proceso que se está viviendo, hombre, Joseph está ya desbordándose. Estoy seguro que ha estado desbordándose desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el momento en que lo sienta a cada uno en su lugar y les pone la posición exacta de cómo fueron haciendo y el orden, ¿no? Inclusive desde el momento que los ve. Pero sabes, cuando el propósito de Adonai tiene que cumplirse en la vida de una persona, Él capacita, Él fortalece, Él da dominio propio y te da las herramientas necesarias, espirituales, claro está, para poder hacer conforme a su voluntad. Y Él está en este momento llegando a este punto en donde el Señor le dice, dale, no pasa nada. Tu humanidad también se manifiesta, ¿no? Entonces, dice que no podía controlarse delante de sus asistentes, y esto se refiere a todo su séquito, a los que le servían, y gritó que todos salgan de su... No dijo largo, es un nombre correcto. Así dice mi versión. Así dice la versión. La versión según David. No, dijo... No. Es un momento, Es que imagínate, fue muy... fuerte, sí. Fue muy fuerte. Que todos salgan de mi presencia, ¿no? Aparte, ojo, yo creo que Joseph es un hombre que muestra el carácter de Cristo, ¿no? El carácter de Mashiach, ¿no? Entonces, hombre, después de hacer todo lo que ha hecho, aún inclusive en medio del dolor o de la hecatombe, pues muestra este carácter y les dice, salgan de mi presencia. Así que nadie más estaba presente cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Sus lamentos eran tan fuertes que los misritas podían oírlo. Y así llegó la noticia al palacio del faraón, del Paró. ¿Vamos a cortar algo ahí? Por supuesto. Ahí, claro, el escenario todo pues está hecho por el mismo Elohim, ¿no? Uh-huh. El escenario es. Sí. Y es inevitable que el procedimiento se cumpla. Y hay un procedimiento por el mismo Mashiach en el Evangelio que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él a solas. Claro, hombre. Entonces la escena es la misma. Sí, Entonces claro. eso lo podemos simplificar a nuestras vidas también. Claro. Hombre, si hay alguien que te ha ofendido, no creo que más que Joseph. Los hermanos Sí. totalmente. Mashiach nos enseñó cómo deberíamos proceder en ese caso. Claro. Ahora, los hermanos, ¿cómo respondieron? De acuerdo a cómo iban a responder ellos, iba a ser el juicio. Exactamente. Claro. ¿No? Entonces, lo mismo en nuestro caso. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele primeramente a solas, y de acuerdo a cómo él responda, pues seguirás al siguiente proceso, ¿no? Claro. Pero vemos que ahí... Pues, o darás continuidad al proceso, no es el siguiente, sino continuidad al proceso establecido para ellos. La cuestión aquí también está, ¿qué hubiera sucedido si los hermanos hubieran respondido de una manera contraria? Claro. Lo que pasa es que, fíjate, la situación aquí es tan álgida, tan... no áspera, porque cualquiera podría pensar que es una situación áspera. Nosotros entregamos a nuestro hermano a los ismaelitas, ¿no? A los ismaelitas que después vendieron a su vez a Egipto, y este hombre está delante de nosotros y debería matarnos a todos. Pero nos está perdonando la vida, nos está no solo perdonando la vida, sino nos está mostrando del amor y de la misericordia
que se refleja como favor. Y Dios mismo les puso un estrecho, no tenían escapatoria. Claro. Tenían que confesar. Claro, porque fíjate cómo el amor de Elohim, el amor de Dios, te va a acorralar. Mira, por Te va a ejemplo, acorralar. es Aunque tú misericordia. sientas que hay juicio, Es misericordia. hay misericordia de parte de él. Y también hay un punto que está brutal, que era, ellos no habían todavía confesado del todo. No, O sea, claro. agarraron y les fue quitando Joseph todas las capas, pero ellos todavía permanecían con una que si Joseph le decía está bien, vaya, esa capa nunca se le iban a quitar. Claro, ¿qué? ¿Te acuerdan el discurso magnánimo de Judá, no? De Yehudá. ¿Qué le dice? Nuestro hermano fue, nosotros le llevamos su túnica a nuestro padre y que él fue quien dijo, igual y se lo comió una bestia salvaje. No asumieron lo que... Siguen todavía. Estaban todavía. Claro, esa es la parte final que ellos tienen que soltar. Porque como bien dice David, si ellos no sueltan esto, entonces su pecado no será, Al Benjamín. claro, no Ahora, será librado. Y a lo ¿No? que yo quería llegar, haciendo un paralelo, nosotros nos quedamos también con ese último pecado, con esa última mentira, ¿no? Ahora hablando del tema. ¿Y qué fue lo que hizo? El Señor tuvo que venir, porque sabía que no iba a haber expiación por nuestros pecados por causa propia. Hombre, claro, el hombre por sí mismo jamás puede ser redimido a sí mismo. Bueno, Inclusive ni porque tenga voluntad de ello, Nada. ni por su propio deseo. O sea, fíjate, yo hice esto, pero lo justifico, ¿me explico? Y esa justificación me vale a mí para estar tranquilo de lo que hice mal. Entonces, no Claro. viendo esto, lo que dijo Joseph, salgan todos de mi presencia, vamos a cumplir el procedimiento, pero me voy a exponer delante de ellos. Claro. De esa misma forma vino Mashiach y se expuso como esa figura salvadora y redentora. Ayer justamente hablando con mi esposa, ¿no? Hablamos sobre lo que tiene el hombre, por qué no confiesa, ¿no? Y en muchos escenarios de Jesucristo, en las enseñanzas, en las parábolas, todo, nos explica algo de esto, cómo es el procedimiento, ¿no? Exacto. Y veíamos en la parábola del sembrador, claro, Mm. si tu corazón está en espinas, seguramente hay un estorbo para que la palabra no sea fructífera. Claro, hombre. Si está entre piedras, tu corazón pues no es fructífero, porque las piedras hacen que sea, impiden que la semilla Seco. florezca. Sí, y todo. sí. Si está en camino, vienen los afanes, el enemigo pues se lleva la palabra, pisotea. aunque la haya recibido con gozo. Claro. Entonces, pero si tu corazón está dispuesto, libre de cualquier estorbo, ahí podrá ser fructífero. Ellos tenían que soltar todo para que la palabra sea Claro. fructífera en ellos. Así es. Tenían que convertirse en buena tierra, porque no eran buena tierra. Pero es que Porque no su corazón y su vida estaba lleno de espinos, de piedras, de tierra seca, de los afanes, inclusive de ser perseguidos por su propio pecado. De hecho, por eso es que cuando leemos la Torá, te das cuenta que cuando Él nos confronta, nos hace ver nuestro pecado. Y tú te rindes a Él y te exhorta, y tú dices, te das gracias porque te está exhortando y estás en su presencia por su misericordia, estás entendiendo. Porque si no, no lo entenderías, tendrías Claro. enojo, tendrías rabia, tendrías todo lo que tiene el mundo, lo que tenemos, Hombre, ¿no? es que la Y cuestión no es habría, que no habría todavía eso. no habían confesado del todo. Sí. No, de hecho todavía No, no son, no es todavía que no no, ha no. sido Exactamente. puesta en evidencia el total de su pecado. Efectivamente. Hombre, y como bien decía David hace un momento, el hombre en su propia forma y voluntad no lo va a hacer nunca. Nunca. Tuvo que venir Mashiach a dar libertad, ¿no? Al rescate, a rescatar. Claro, porque el ser humano en sí mismo no lo iba a hacer nunca. Ahora fíjate, escatológicamente, conforme a la línea de tiempo que hemos venido estudiando en los eventos que han sucedido en la vida de Joseph, este momento es un momento que es igual de álgido para el futuro o lo que vendrá, porque es el momento en el que el Señor será revelado a toda lengua, raza y nación. Y estos lamentos de los cuales que eran tan fuertes, no significa que habrá un lamento cuando el Señor venga, sino que será tan poderosa esta acción que no podrá haber nadie que no lo haya escuchado. Porque dice, en el original dice que todo Egipto escuchó.
dice los misritas, ¿no? Podían oírlo. Pero fue tan evidente y tan potente esto que llegó a los oídos ¿de quién? Del faraón. A la autoridad. Y sabes, no habrá nadie que no escuche cuando el Señor venga. Apocalipsis 1:7 habla de esto. Apocalipsis 1:7 dice: miren que viene en las nubes, o viene con las nubes. Y ya saben, esta expresión de con las nubes es que será rápido. A un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Que no es que venga montado en una nube, no es así. Está diciendo que será rápido. En el lenguaje figurado, esto presentaría que el Señor vendrá rapidísimo, ¿no? Como una nube. Hombre, las nubes, como una nube es rapidísima, ¿no? Y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. Y la figura aquí es impresionante. Porque él está delante de los que bueno, en este caso no lo traspasaron físicamente. Pero los hermanos de Joseph traspasaron y socavaron y dañaron y inclusive decimos que le robaron una vida entera a Joseph. Pero fíjate que tenía algo en común, tanto Mashiach como Joseph. Fueron rechazados. Hombre, claro, porque fueron inclusive vendidos, o sea, fueron más bien repudiados, ¿no? Exactamente. Todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él. Sí, amén, dice, ¿no? Ahora, esa revelación de Joseph a los suyos se convertirá pública. Literalmente, no podrá evitarse que sea pública. Inclusive para los misritas. Ya está sucediendo. Ya se enteraron todos. El propio faraón está enterado, ¿no? Y de la misma forma será cuando el Mashiach sea revelado en su segunda venida. Todo el mundo lo sabrá. No habrá nadie que pueda decir, ¿qué pasó? Ay, ¿sucedió algo? No. Ese sonido de trompeta. Todo el mundo lo verá y a todo el mundo le será evidente. Ahora, yo quisiera que tú pensaras, cuando dice Apocalipsis que todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él, tú dices, pero ¿por qué se van a lamentar si es el Señor quien viene a traer libertad? Sí, pero cuando hay pecado en tu corazón, cuando no hay libertad en tu vida, habrá un lamento. La Escritura dice que Mashiach, su segundo advenimiento, su segundo regreso, no tendrá más relación con el pecado. Claro, ya no vendrá a perdonar, Como ya no vendrá... está haciendo Joseph. Claro, Ya, o sea, este será otro tipo de lamento. Claro. Porque ya no habrá más misericordia, dice la Escritura. Que el tiempo de la gracia entonces habrá cesado exactamente. para siempre. Joseph le dijo, perdón, Esto implica más que todo eso, que cesará el poder del Ruach. Por eso es que ya no habrá lamento de la gente, no sabrán, porque el Ruach es el que te convence. Ya Claro. no habrá convencimiento, entonces habrá Será retirado. Será retirado el Ruach. claro, como parte del proceso. Pero ojo, los que vivieron conforme al Ruach, al Espíritu de Dios, Es el que permanece. al Espíritu, es el que permanece. ¿Me entiendes? Y es cierto, ese lamento vendrá inclusive a los que le conocen, ¿no? Eso es. Porque ya no estará el Ruach en ese momento, pero ahora imagina a los que ni siquiera lo tenían, a los que le rechazaron. O sea, nuestro lamento será como el que hubo en Egipto cuando comieron Pesaj por haber escuchado los lamentos. ¿Me explico? Claro. O sea, nuestro lamento de los que conocemos a Jesús, a Cristo, y vuelva, será como diciendo, se acabó el tiempo para toda la humanidad. Claro. Ya no habrá más salvación. Sí, porque lejos de lamentarte por tu condición, porque tú eres un restaurado, Eso es. eres un hombre que ha sido cambiado, sí que habrá lamento por los que no, Exactamente. por todos aquellos que quedaron sin haber conocido de él. Como yo, Joaquín. Y exactamente lo que se experimenta en Yom Kippurim cada año, ¿no? Esta situación agridulce de decir, Sentimientos encontrados. nos alegramos porque sabemos que vendrá Señor y que nosotros estaremos en tu presencia, pero hay dolor en nuestro corazón porque hay cientos de miles de los nuestros que no estarán, que no te conocen, que no han degustado de las mieles de tu salvación, ¿no? Entonces,
Dice el 3, Joseph les dijo a sus hermanos, yo soy Joseph. ¿Está bien mi padre? Les dice todavía. Fíjate, ¿no? Los confronta de una manera brutal. Pero sus hermanos no podían contestarle, pues estaban turbados delante de él. Los hermanos de Joseph, y es que, mira, siempre que se refieren a estas cosas, escatológicamente hablando, inclusive con lo que decíamos de que todo el ojo lo verá, ¿no? Y se lamentarán, siempre estamos pensando solo en los judíos, porque nosotros ya estamos del otro lado, ¿me entiendes? Pero no podemos pensar en eso solamente. No podemos solamente pensar que como los judíos lo rechazaron, son los únicos que están en esa condición. El que piense así no conoce al Señor. Exacto. Porque el Señor dice que para Él no hay judío ni gentil, hombre ni mujer, esclavo ni Claro, libre. exactamente. El que siga pensando en lo que está diciendo Víctor, o sea, esa separación, En esa línea de pensamiento. como de diciendo, "Ay, es un entendimiento. pobre los judíos", no ha entendido que para el Señor el humano es el Ben Adán. Así es es. el hombre por el cual Él vino a redimirlo. Por eso es que entendemos también que la gracia y la misericordia de Dios se acerca para cualquier Él quiera, no nosotros. Sea gentil, sea lo que sea, Exactamente, evangélico, claro. mormón, testigo, Exactamente. cualquiera. Si Él se le Exactamente. presentó, Él es el que lo rescata. Entonces nosotros nos toca solamente orar y pedir al Señor que el Señor tenga misericordia. Porque juzgarlo no podemos. El único que va No, a ir juzgar es Dios. en pos del que está perdido y predicarle las buenas nuevas. Shaul dice, no, oigan, ustedes que son olivo silvestre, que han sido injertados en el olivo original, no se jacten. Claro. O sea, no se queden tan campantes y campechanos diciendo yo estoy aquí. Porque Es que aquel Dios- que los injertó tiene el poder de quitarlos y volver a poner Amén. el Sí, olivo original. como era exactamente lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Exactamente. Era exactamente lo que veíamos la semana pasada. Cómo es que el Señor ha injertado a los que no eran naturales, y Silvestres. inclusive desechado al olivo original. Pero dice, ¿acaso el Señor no tiene el poder para volver a injertar lo que fue desinjertado? Como los hermanos, ¿no? Los hermanos de José, todos Claro. estaban ya destituidos. Por decir, nosotros no podíamos destituirlos. Hoy nos Como recuerda, hombre, Pablo, decirle, mira, dice, recuerda que las pero promesas Dios- de Elohim son primeramente para el judío Claro. y para el griego. O sea, no, Sí, o sea, no se nos olvide. recordemos una cosa. El juicio empieza Por la casa. por la casa. Desde casa, ¿no? Entonces, Joseph le dijo a sus hermanos, yo soy Joseph. Está bien mi padre. Y ellos quedaron turbados. Los hermanos de Joseph no pudieron decir nada. Quedaron turbados, inclusive llenos de miedo, porque esa es la realidad. Llenos de miedo a causa de saber que Joseph, o que el hombre ese que está ahí enfrente, era su hermano. Ese al que habían vendido y al que habían despreciado. Ahora, ¿puedes imaginar lo que pasó por la cabeza de ellos? Es Joseph. Es Joseph. O sea, es al que vendimos, al que despreciamos. Es Dios. Ahora, ¿cuál es la lógica del mundo? En este momento, ¿cuál es la lógica del mundo? Hombre, estamos acabados. Están muertos. Ya valimos. Pero primero, Hemos ido. ¿cuál es el juicio en Egipto para los que No, hicieron lo que hombre. hicimos nosotros? Hombre, por ahí, ¿no? Por ahí empezamos, ¿no? O sea, mira, es más, inclusive, yo creo que dijeron, toda la ira de los 20 años de este hombre caerá sobre nosotros. Eran ¿No? echados vivos a los cocodrilos. ¿no? Porque mira, es que mira, yo te voy a decir algo, ¿eh? Sí, Yo te voy a decir algo. En ese momento pasa por tu cabeza todo. Este hombre es poderoso. Nuestro hermano se volvió poderoso. ¿Por qué no nos buscó? ¿Por qué nuestro hermano no nos buscó? Porque no se vengó. ¿Tú Porque- crees que haya tenido tiempo para pensar eso? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que en ese momento te pasan todas las posibilidades en tu cabeza, pero algo que sí es cierto es que el hombre, naturalmente, la respuesta es, él nos hará como nosotros le hicimos. Yo creo que La venganza. los que pensaron, como dices tú, Vic, es Rubén y Leví. Hombre, No, perdón, Rubén, y Judá. y Judá. Esos quizá hayan pensado lo que hice, porque todos los demás
Bueno, Hombre, todos los demás a ver, están sí. metidos en la misma, ¿eh? Claro, En el lago, porque si te pero los pones que a- mostraron arrepentimiento fueron Judá y Rubén primeramente y Judá. Hombre, lo que pasa es que no nos expresa que haya arrepentimiento en los demás, pero yo creo que más que arrepentimiento en los demás hay temor, ¿sabes? Yo no sé, pero Yo estaba pensando, nos van a... Algún temor de Rubén se ve. Papilla ahí. ¿Cómo? Algo en Rubén se ve cuando dijo Hombre, que sí. no lo maten, ¿no? Sí, Pero sí, fue claro. por la soga, ¿no? Cubrir también se toma como que... No, a ver, tenemos que ser claros en esto. Yo pienso que No hay- todos los hermanos hubo ejecutaron. arrepentimiento, porque en ningún momento ellos fueron, porque si hubiese salido arrepentimiento, Van y se lo dicen a su antes de padre. presentarse con José, Claro. ellos hubiesen ido y le hubiesen dicho a su padre las cosas. Claro. Han esperado 20 años, han esperado que José encuentre en esa situación para que O sea, José nosotros se tenemos que presente entender que- y recién hablar. Entonces, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento genuino es que tú mismo vas y confiesas tu pecado delante. Todos y cada uno de ellos no tienen arrepentimiento alguno, No, ¿eh? ninguno. Todos y cada uno de ellos están llenos de temor. Así es. Miedo. Pero no solamente eso, todos y cada uno de ellos están llenos de culpa. Así es, culpa. Pero Que eran esa culpables, culpa, llevaban su culpa espérame, porque claro, lo habían hombre, hecho. pero ojo, acuérdate que delante del Eterno puedes haber sido ya perdonado, pero si tú no, tú no desechas la culpa de tu corazón, vas a pasar condenándote Solo. toda la vida. Y es más, desechando y despreciando lo que Adonai ha hecho en tu vida, o lo que Yehoshua ha hecho en tu vida, o Jesucristo No, pero- en la cruz, ¿me Pero entiendes? lo que yo te digo, en el momento que están presentes delante de Hombre. José, hombre, tienen que tener miedo y culpa y, Y de culpa todo, y vamos. yo creo que hay terror en sus corazones, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Y esta misma lógica, Entraron como que en un estado de shock al verlo. quedaron turbados. O sea, entraron así como que... De hecho, te vas a dar cuenta que ahorita empieza un monólogo de parte de Joseph, porque ellos no pueden hablar. Claro. Están pasmados. De hecho, en las versiones normalmente dice quedaron pasmados, Y, ¿no? y la escena, ahora lo vemos, ahora ya no lo conocemos, no deberíamos conocerlos como en la carne de Jesucristo, ese Pablo. Algunos lo conocen como el siervo sufriente, el crucificado, Claro. el flaco, incluso le llaman algunos. Chuchito. Pero cuando ya se revele, porque José no se reveló todavía, Claro, no. Eso es. cuando se revele, Bueno, ya sé que va a revelar, ¿no? en realidad, ¿quién es Jesucristo? Que es el Dios mismo, el Sí. Padre. Ahí es donde yo creo que... Y es que es lo que yo les pongo aquí, que esta misma lógica aplica para quien no cree en Mashiach. En el último día que se ha revelado, quien no tenga su corazón al Señor, ¿qué será lo primero que pensará? Mira, es tan así la figura del hombre y esta cualidad caída del hombre que dice la palabra que en el último día muchos levantarán su puño delante de Adonai, en contra del Eterno. ¿Me entiendes? Porque habrá no otra cosa en su corazón más que esta humanidad que no da para otra cosa más que para el remordimiento, la culpa, ¿no? La falta de perdón, inclusive el autodesprecio de no sentirte digno. Eso se vio en el faraón. Claro. Cuando vio el poder de Dios, el brazo extendido de Dios con los 10 Los 10 juicios, cuando vinieron esos 10 juicios, entonces él se endureció más. Y la Claro. gente en el momento de... exacto, el corazón del hombre naturalmente se endurece. Tiene Inclusive ante una muestra de misericordia. Mira, yo no estoy para contarlo, ¿no? Pero en alguna ocasión estaba yendo yo al cajero y vi que había una persona durmiendo dentro. Y no sé, sentí esa compasión que normalmente el Señor te pone. Y entonces hice lo que tenía que hacer el cajero y vine y le dije a mi mujer, prepárate un par de sándwiches, un café con leche, porque le vamos a llevar a este hombre a la cena. No, o sea, fue algo natural, no fue ni siquiera como, vamos a... No había nada, no había quien me viera, no había Video nada. de TikTok, ¿No? nada, ¿no? ¿Cómo? Video de TikTok. No había ni cámara, ni video, ni nada grabado ahí. Y entonces cuando yo llegué con el hombre, le dije, te traje un sándwich y un café con leche, ojalá y lo tomes. Y lo tiró, me lo aventó en la cara. O sea, me dijo, llévate tus porquerías, no las quiero. Entonces yo dije, momento. Hombre, no te digo que me digas gracias, ¿no? Pero no respondas de esa forma. O sea, no es lástima lo que siento por ti. Claro,
Hombre, Misericordia. no, yo no le dije nada. Yo no le dije nada porque yo sabía por qué lo estaba haciendo. Está tan lastimado en su corazón, está tan herido, está tan ensimismado en su propio proceso y en su propia falta o lo que sea que le mantenga así, que, sabes, ha endurecido su corazón. Y esto es lo mismo que sucederá en el último día. Para muchos. De hecho, que cuando tú a alguien, o sea familiar o no sea familiar, o siendo cercano, le hablas del amor de Dios y le hablas de la palabra, te rechaza y te dice miles de cosas. O Claro. sea, entonces, Es más, yo he escuchado a muchos decir, ¿cómo es posible que él me pueda perdonar? Es imperdonable lo que yo hice. Es imperdonable, ¿no? ¿Cómo? ¿O cómo has perdonado tantas cosas? Hombre, o mira, qué buen ejemplo, ¿no? Cuando tú llegas delante de una persona que conoce tu pasado, que conoce tu proceso y te dice, no entiendo cómo pudiste haber perdonado a quien te hizo tanto daño. Porque a mí me perdonó primero. Claro, hombre, nosotros testificamos en ese momento de el perdón que recibimos y que damos lo que por gracia hemos recibido. Amamos Pero porque esto no lo Dios amó entiende la primero. gente. Es que si no, de hecho, no estuviéramos acá, ¿no? Porque si el La Señor Torah no nos- dice, nosotros amamos al Señor. O sea, si hay una muestra de amor, es porque Él nos amó primero. Es porque Él dio ese paso. Porque nosotros no tenemos nada bueno para dar. Fíjate lo que dice Mateo 24:30. Y habla de esto. Y es el Señor diciendo esto, ¿eh? No es ningún apóstol ni nada por el estilo, es el propio Señor. Mateo 24:30. Sí, Mateo 24. Hablándoles, porque le dicen, háblanos de los últimos días, de las señales, del fin de los tiempos. Y dice, entonces aparecerá la señal del Ben Adam, del Hijo del Hombre, ¿no? En el cielo. Y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra. Todos se lamentarán, escúchame bien. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran majestad. Habrá un lamento. ¿Sabes por qué? Porque habrá un corazón endurecido. El corazón del hombre, es más, inclusive, no sé si tú lo notas, pero todo lo que hoy enseña al hombre, no le enseña a tener una sensibilidad, sino a estar siempre alerta. A siempre... Mira, tú mira las películas. Me refiero a la cultura underground que se está introduciendo en el mundo entero a través de lo que ves, de lo que ves, de lo que escuchas, lo que se le conoce como el famoso primado negativo. Todo es así. Todo es, está alerta, todo es, ten cuidado. No hay la sensibilidad para decir, el Señor está dispuesto a perdonarte. No es así. Todo lo que tú miras alrededor está ahí para ponerte alerta, para poner una coraza, ¿no? Para dudar. Desviarte. Y hombre, el final de eso es la desviación, ¿no? El llevarte a un camino que está muy lejos del camino del Señor. El pueblo judío son parte de estos de los que aquí habla el propio Yehoshua, ¿no? Por los que les pongo yo aquí, pero los que le reconozcan, inclusive habiéndole traspasado, estarán en su presencia. Fíjate, yo estuve escuchando a algunas personas con respecto a este tema del tratamiento que tendrá Yehoshua, algunos mesiánicos, ¿no? Judíos mesiánicos, que explican esta situación, y del tratamiento que Yehoshua tendrá para con su pueblo, con el pueblo judío, específicamente. No con Israel, sino específicamente el pueblo judío. Y me impresionó ver cómo inclusive entre ellos hablan de cosas como solo serán salvos los de la generación que el Señor, que de las generaciones que pudieron conocer al Señor y le reconocieron. Todos los demás estarán en la muerte segunda. Ese es el pensamiento del judío, que se ha sido transformado y que dice, porque todos los que estuvieron en el pasado tuvieron oportunidad de haberle reconocido a partir de que vino. No, y por ejemplo, ellos apuntan al texto que dice, a los suyos vino Y los suyos no le recibieron. le rechazaron. Eso es el punto álgido para decir eso. Claro. Entonces, fíjate, ¿no? No se equivoca el texto cuando dice que todas las tribus le verán en la tierra, pero también se lamentarán. Los que Exactamente. El 4 dice, entonces Joseph, pero bueno, tenemos que entender algo, como decíamos la semana pasada, hay un proceso para todos y cada uno de los que estamos en esta tierra.
para llevarnos a los pies del Mashiach, ¿no? Eso cuando tú dices... Nuestro a duro los- corazón es el que no lo permitirá. Cuando tú dices a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No está hablando cuando Jesús vino y se presentó y vino y esperaban el... Hombre, recordemos que todo Mashiach que espera el judío es el que traiga libertad a través de una guerra, una liberación de la opresión romana que en ese momento tenían, y si este Mashiach o este hombre no cumple con el requisito, no nos sirve. No es lo que la palabra nos habla de un libertador. Sí, anoche hablábamos los varones cuando estábamos orando, que lo que no entendían ellos es que la libertad a la cual estaba apuntándose ahí no tenía nada que ver con la física, sino aún inclusive en medio de ser esclavos o estar bajo el yugo romano, ser libres. Sí, la mayoría Verdaderamente piensa con libres. una liberación nacional. Exactamente, hay nacionalismo, inclusive, no, es que ellos piensan en que todo Israel será quitado del yugo que puedan tener en ese momento. Es que jamás, ¿no? O el que sea que esté en este momento en turno, será liberado, ¿no? El pueblo judío. Pero hay, ya sabemos, Y el Mashiach congregará en Jerusalén. y todo el mundo tendrá que ir a Jerusalén, o sea, sabemos que es una visión muy corta de lo que en realidad es la obra majestuosa de Se Mashiach. le llama el Señor de los Ejércitos por algo, ¿no? Para ellos. Hombre, claro, es Ellos que lo sí lo es, interpretan ¿no? así, no, pero lo interpretan Claro, hombre. Entonces, ellos lo que buscarán siempre será, como bien dice Jersey, la liberación nacional, ¿no? Como nación. Eretz. Pero no es así. Está buscando eso, ¿No? Eretz, Israel. Entonces Joseph le dijo a sus hermanos, vengan acá. Y cuando se acercaron les dijo, yo soy su hermano Joseph. A ver, despierten, despierten. El que traspasaron. El que ustedes vendieron a mí. Es que también Joseph, vaya manera de decir las cosas, ¿no? ¿Puedes imaginar, tenía que sacar. ¿puedes imaginar la cara de cada uno de ellos? Yo soy Joseph, al que vendieron. Y los otros, lejos de darles eso confianza, ¿qué va a hacer el corazón de cada uno de ellos? Cada palabra de Joseph intentando darles confianza y shalom en medio de su culpa, trae ¿qué? Trae condenación para ellos, para su estado actual, ¿no? Era peor cada vez. Es que son Yo soy Joseph al que vendieron, y sus hermanos diciendo, miren, es Joseph, lo vendimos. Mira, lejos de decir Baruch Hashem, corran, ¿no? Corran porque nos va a ir muy mal. Pero es que ¿de qué forma podían estar seguros de que era él? Hombre, no, si sí. no dijera algo A ver, yo creo que en ese significativo. momento ya vino a su mente el día que cenamos juntos nos puso en orden a cada uno conforme las edades que teníamos. Uf, este hombre Y a su hermanito le dio el Hombre. don ahí. y el trato con Benjamín. Dice la escritura ¿No? que era irreconocible Joseph. a causa Hombre, de- claro, pues la moda egipcia era Ya sabes. brutal, ¿no? ¿Verdad? Rapado todo, pintado inclusive con los ojos, ¿no? Sin un solo vello, nada, inclusive todo Por la beta. la ornamenta que traía, ¿no? La indumentaria esta que se cargaban los egipcios, ¿no? De traer oro y... Además, cuando se fue, era un niño. Obviamente Hombre, había claro, cambiado. claro, obviamente debió haber cambiado, ¿no? Pero mira, ahí me viene la escena a mí también otra vez cuando Jesús fue crucificado y el pueblo Claro. los que estaban ahí, algunos sabían quién era y volvemos a repetir la misma historia. Claro. Fíjate, ellos son hombres del mundo. Eso es algo que también nosotros no podemos olvidar. Los hermanos de Joseph son hombres gentiles. Hombres del mundo. Gentiles no vamos a ser muy gentiles, para que se entienda. Sino el término gentil es sin pacto, sin estar sin conocer a Dios. ¿Vale? Sí, no porque sean muy simpáticos, ¿no? Sino porque no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque vemos todo lo que ha sucedido alrededor de ellos, ¿no? No tienen los principios de misericordia, mansedumbre, amor, que un hombre de Elohim tiene. Ellos literalmente están estupefactos, pasmados. O sea, ellos no pueden decir, Baruch Adonai, mira cuánto amor el Señor ha tenido por nosotros. No está muerto. Inclusive decir, no está muerto nuestro hermano. Brother, nuestro hermano está vivo. Lo que hicimos
no tuvo una implicación de muerte. Yo sé que hicimos mal, pero está vivo. No pueden decir eso. Una culpa fuerte y un temor a que Yo no sé no si va a tú ser. puedes notar esto en el caminar de la gente en el mundo, pero no tienen la misma óptica ni la visión que los creyentes tenemos hacia las cosas que suceden. Mira, Inclusive en la fatalidad. está escrito, el que teme, como temor de miedo, no de temor de respeto o de Sí. solemnidad a Hashem, no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, el que obedece la Torah por miedo a que el Señor le castigue, le reprenda si no lo hace, no conoce al Señor. No pásale ¿No es así? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ellos temían. Pero Claro. no estaban temiendo por respeto sobre el Hombre, estaban pero temiendo no. por sus vidas. A ver, tenemos que matizar esto. El temor al que se refiere la palabra no es otra cosa más que la honra y el honor y el loor al Eterno. O sea, cuando habla que el principio de la sabiduría es el temor a Adonai, el proverbio, no está refiriéndose a que tenemos que vivir aterrados por lo que el Señor, porque es que el Señor es de miedo, no. Por eso dice, el que Lo que teme está no ha diciendo sido es el perfeccionado. que conoce al Señor, el que tiene el entendimiento claro de quién es el Señor, ese es el que le honra. Porque el verdadero amor echa fuera el temor, Exactamente. el miedo. Entonces, el hombre natural vive lleno de reproches, de condenación y, como lo acabamos de decir, de miedo Terror. y angustia, porque esa es otra de las cosas que también está en el corazón del hombre, la angustia. Yo no sé si tú lo sabes o lo has vivido, muchos de nosotros hemos pasado alguna angustia, La ansiedad. pero se convierte en un lastre brutal en la vida de una Es que persona. mira, ves, cuando tú estás con pecado y tienes angustia, tienes esto, es que tú, como dijimos hace rato, tampoco has perdonado, ni te has perdonado, no reconoces tu pecado. Y tienes que llegar a la raíz del pecado. ¿Qué es lo que te está estorbando y que no te deja avanzar? Claro. Porque muchas veces eso es lo que no nos deja. Y eso es lo que ellos están en este momento viviendo. Les han confrontado en su cara el pecado que les ha perseguido durante toda su vida. Y lejos de entender y decir, por fin se acabó. Ya no más vamos a tener que seguir ocultándolo, mintiendo, inclusive aunque muramos. Por eso es Aunque que- en este momento perdamos la vida, estaremos libres. Mira, No hay por eso. dice la palabra, dice, todo aquel que viene cargado, angustiado, deje su carga y perdone. Yo lo he vivido y tenía una carga bien grande de hace muchos años que llevaba cargando y un día dije, Señor, si tu palabra dice que todo aquel que está con carga y esto, ¿por qué Sí. yo sigo llevando esta carga? Es que la palabra es clara. Clamé, Despójense clamé, de le todo clamé al Señor. pecado. Y el Señor me hizo entender y quitó toda carga de mí, me dejó libre. Fíjate que he visto muchas veces ese gráfico en internet, ¿no? Del hombre que va con una carga brutal, pero conforme conoce, tiene su encuentro con el Señor y entonces empieza a soltar. Y llega un punto en donde cuando se presenta ya, ellos ponen una puerta, ¿no? En el gráfico, una puerta que es para el camino ya, para entrar hacia el Eterno. El hombre va ligerito, vaya. O sea, no vuela porque no tiene alas. Pero esa es la realidad de lo que, ese es el deber o el proceder correcto de todo aquel que ha conocido al Señor. Hombre, yo sé que es muy complicado a veces dejar toda la culpa en un segundo, dejar todo lo que te persigue en un segundo, pero el Señor va transformando, Eso es el proceso. va No es- redimiendo, va transformando, va cambiando, pero es un proceso que ya inició Pero te y diste que no cuenta va a echar marcha que no atrás. fueron ellos. Claro, este proceso no lo empezaron ellos. Si por ellos fuera, estarían con su padre ahorita, Comiéndolo. teniendo la comida que les dieron y mirando a su padre morir en la mentira. Esa es la realidad. Del mismo proceso, Yeshua lo hizo con nosotros. Tuvo Ellos, que exponer nuestro pecado para que nosotros tuviéramos pavor. fíjate, ellos han estado después de 20 años de cargar con esto, ¿no? Y ellos relacionan la calamidad de su vida durante todo este tiempo como la consecuencia de haber hecho lo que hicieron con su hermano. ¿Se acuerdan, no? Estaban los 3 días guardados ahí. ¿Qué dijeron? Cuando llegaron, luego Joseph los reconoció y los metió 3 días a la cárcel. Los 3 días de egorreductores que les dio el buen Joseph en el proceso. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Esto es a causa de lo que le hicimos a Joseph.
No vino en su mente, este es Joseph, oye, se parece. No. La condenación tan brutal que había en su corazón no les permitió ver ni siquiera los paralelos, lo que estaba sucediendo. Oye, este hombre no nos ha sentenciado como debería. Oye, el dinero estaba en nuestros costales, siempre estuvo ahí el dinero, nunca nos cobraron nada. Oye, este hombre nos sentó a todos y cada uno por nuestras edades. Este hombre, ¿quién es? No hay. Almeja le puso comida para... A Benjamín, que sería su hermano natural de padre y madre, lo ha bendecido de una manera increíble. Hasta le dijo, ven aquí mi muchacho. Ropas, dice que le puso ropas nuevas, otra prenda de ropa. O sea, eso ya ahorita va a venir esa parte. O sea, ellos no pueden ver nada. ¿Sabes por qué? Porque hay condenación. Y la condenación el pecado nubla el entendimiento. El pecado nubla. Pero fíjate, hay una cosa muy importante. El pecado da como resultado la muerte, ¿no? Claro, la muerte espiritual. Pero parte de esa muerte espiritual es esta ceguera. El nublarse el entendimiento por causa de la condenación. La pregunta obligada aquí es, y empezamos con las preguntas incómodas. No respondo. No me respondan, no es para que se respondan estas preguntas, ¿no? Para llevártelas a casa, o sí, ¿no? Bueno. Hoy es el día de salvación. Claro, pero la pregunta que tengo que hacer es, no los confieses, porque igual son muchos. Pasa adelante. Sí, no. ¿Cuántos procesos tienes en estos momentos en tu vida que generan dentro de ti condenación? Pasa palabra. No. Guárdatelos ahí. Llega a tu lugar secreto, ahí a donde... Ahora mira, el propio David decía, Señor, revélame los pecados que me son ocultos, los que ni yo mismo conozco. Pero ojo, esos no traen condenación, porque no tienes conciencia de ellos. Hombre, estos delitos de muerte que sabemos que son brutales y que deberíamos estar lejísimos de ellos, ¿no? Pero, bueno, pues la idolatría, punto número 1. Ojo, y qué importante es, porque la idolatría no es solamente tener un idolito a tu San Charbelito y San Petersburgo ahí en tu casa como figurita. No. Acuérdate que idolatría es todo lo que ocupa el lugar que debería tener Dios en tu vida, en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu, y que le está desplazando. Todo lo que ocupe el lugar de Adonai, o de Yehoshua, como quieras verlo, porque es el mismo, esto es idolatría. Tus hijos, tu trabajo, los bienes, los terrenitos, todo lo que esté en tu corazón, quitándote el sueño. Hasta tu propio cuerpo, estaba hablando ayer. Anoche, ¿te acuerdas? Ayer hablábamos entre los varones. El fitness, ¿no? Claro, el querer ir ahí. Bueno, eso también, ¿no? El ir ahí y postarte, verte, y, ¿no? La vanidad, todas estas cosas. Y yo les decía que me pasa al revés. Yo me veo en el espejo y digo que no hay vanidad, ¿no? Pero... Depresión. Hombre, eso es otra cosa. Esa es la contra, ¿no? Pero fíjate nada más. ¿Cuántos procesos hay en este momento? Y estábamos con los delitos de muerte. La idolatría, ¿no? La fornicación. ¿Cómo debemos entender fornicación? Como bien lo acaba de decir David. Inmoralidad sexual. Todo lo que tiene que ver con pecados sexuales, ¿no? Desórdenes sexuales, exactamente, ¿no? Desde ir y mirar algo que te hace partícipe y te colude con un pecado brutal, ¿no? Hasta la ejecución misma por parte de uno. Hablemos, si estás casado, de adulterio. Que ojo, el adulterio no solamente tiene que ver con ir y estar con una persona. Consumar el acto. Hombre, o sea, ¿no? Inclusive hablábamos, no me acuerdo en qué momento, de conversaciones, ¿no? Cosas que pasan. Prácticas que no están correctas incluso aunque estés casado. Claro, hombre, claro. Todo lo que te lleve al desorden sexual. ¿Vale? No, yo he comentado eso porque hay personas, hay parejas que creen que porque
están casadas, Hay está es permitido todo. absolutamente todo. Hombre, Y no- prácticas que van a deshonrar a el cuerpo que el Señor nos ha dado y que no van conforme al diseño. La Torah dice lo permitido no conviene a veces. Hombre, lo permitido nadie lo permitido, exactamente, no, más bien, ¿Qué es permitido? Lo que se te permite muchas veces no te conviene. hombre, claro, Todo ves lícito, exactamente, pero- exactamente. Lo que sale de tu corazón no conviene. Toda insinuación, Matizándolo, ¿no? toda insinuación, todo boqueteo. Insinuaciones, cosas, esas cosas que hablábamos, ¿no? Eso es uno de los dos pecados de tres que estamos viendo, ¿no? Ayer hablábamos, dijimos, huye de las pasiones juveniles. Claro, y el tercero, ayer hablábamos los varones, ¿no? Huye de las pasiones juveniles. Inclusive yo les decía ayer, ¿no? Que yo he tenido que huir del gimnasio. O sea, estar en el gimnasio y huir del gimnasio porque, ¿qué pasa con esta juventud de ahora? ¿No? Que van al gimnasio, que pareciese que van a dónde. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedes, no, pues sabes qué, quiero guardar mis ojos, quiero guardar mi mente, sabes que no es que sea débil, Por eso hago esto. no es que sea débil, sino que sabes, tengo que guardarme. Y a veces he tenido que decir, bueno, pues estaba bien bonito el ejercicio, pero mejor me voy, ¿no? Ya me compraré mi gimnasio en casa, para no tener que padecer estas cosas. Es triste de verdad, pero es así, ¿no? Yo sé que es... No, que dicen, y por eso mejor ir en horario de jubilados. Hombre, sí. No, estaba en el horario de jubilados. Es que, ¿sabes qué es lo peor? Que estaba en el horario de jubilados. Había un montón de señores mayores haciendo ejercicio, pero también había menores. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿No? Pero también date cuenta que hay gente que ya está mayores y se creen que tienen 15 años. Hombre, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Pero bueno, vamos con el último de los delitos de muerte de los que estamos hablando. El otro de los delitos de muerte es todo lo que tiene que ver con la sangre. A ver, ¿cómo que la sangre? A ver, qué raro, ¿no? ¿Cómo que? ¿Por qué la sangre? Sí, claro. Porque en la sangre está la vida, dice la palabra, ¿no? En la vida del ser humano, del ser vivo, del Nefesh Hayai, del ser humano, del ser que está viviendo, su vida está en la sangre. Y ojo, la sangre del humano no es menor que la sangre de un animal. Es la sangre. Es sinónimo de muerte. ¿Vale? Sinónimo de muerte. Es que ahí voy. Cuando hablamos de sangre, hablamos en muchos aspectos. Hablamos del homicidio. Por ejemplo, cuando se dice la sangre de Cristo. No, la muerte de Cristo. Claro, porque la sangre es sinónimo de corrupción, al final, ¿no? Ya lo hemos explicado alguna vez eso también. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros decidimos no tener esta observancia que la Torah nos llama con respecto a las cosas que tienen que ver con la sangre? Algo, lo más sencillo que te puedas imaginar, comerte un buen pedazo de morcilla. Moronga en México. No sé cómo le llaman en Perú, o en otros idiomas, en otros países. La sangre. La sangre esta coagulada que se hacen, la morcilla. La morcilla que se conoce. Bueno, pues no se puede comer la morcilla. Que la carne que esté cruda, no media cruda, también la sangre, ¿no? No se refiere a eso, no se refiere a eso. No se refiere al hecho de que haya, por ejemplo, que cortes tu corte así a 3/4 sin sangre tantito, no pasa nada, no pasa nada. O sea, no se refiere a eso, se refiere, de hecho es bíblico, ¿sí? No, se refiere a que tú tomes la sangre de un animal, lo mataste, le quitaste la sangre y después esa sangre la comas. Ahora, Chavilor, la regla y la actividad sexual. Claro, pero bueno, esos delitos no entran como delitos de muerte, no entran como delitos de muerte. Obviamente, todo lo que tiene que ver con la sexualidad en el periodo de una mujer entra en la parte de los delitos de sexuales, ¿no? No tanto que los delitos no es un delito de muerte, por decirlo así. No va por ahí, va en el sentido de que nosotros observemos las cosas como la palabra ordena que sean observadas. ¿Cómo no? Si entra en la inmoralidad sexual. Sí entra, pero eso es un delito sexual, no de sangre, que me entiendas, ¿no? O sea, no tiene que ver con la sangre, aunque haya Sí, sangre. aunque haya sangre de por medio, ¿no? Sí, porque Entonces, no ingerir. tiene que ver con no ingerirla. Dice, de hecho, el mandamiento dice, no comerás ahogado. ¿Qué significa ahogado? Bueno, pues que no desangres al animal como proceso natural para que te lo puedas comer. Sino que, Pactos de sangre. mira, por ejemplo, muchos pactos de sangre, por ejemplo, también. Mucha gente, para comerse un animal, no sé si los cuis y esos animales así, o el propio pato, a veces nada más le tuercen el pescuezo, murió y te lo comes como tal. No se desangran los animales. Y algo que la Torah demanda
para poder comer cualquier animal es que ese animal sea desangrado, que su sangre no se toque, que su sangre de hecho sea echada en tierra, se refiere a que no hagas uso de esa sangre, ¿no? Y tiene que ver con también delitos de muerte como el homicidio, ¿no? Ahora, ojo, porque el que tú desees la muerte de alguien entra dentro de los delitos de sangre, aunque no haya sangre. Vale, no, otra cosa. El hecho de que la Biblia diga que no se puede, por ejemplo, cocinar la carne con la leche de... Porque la Específicamente leche con la leche de su... Claro. De la sangre. La No, leche, sí, no. Lo que tiene que ver es... producimos con nuestra sangre. No, pero no tiene que ver con ello. No va por el hecho de que la madre produce a través de su sistema sanguíneo la leche que va a amamantar al bebé. No, más bien esto es una cuestión de no degradar la especie, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes comer la madre o el producto de la madre con la propia leche de la madre, porque hay una degradación de la especie ahí. O sea, estás como pasando por encima de la honra de la vida, ¿me entiendes? Simplemente haciendo eso. Como que es no sé cómo explicarlo. No es ético, no es natural y no debería suceder. No, Hay degradación. Quería saber si tenía que ver también con la sangre. Acuérdate que tiene que ver con la preservación de la vida. Hombre, claro, también, ¿no? Con Claro. lo mismo que dice, todo fruto con semillas comerás. Claro. Por lo mismo, porque tú lo comerás y la semilla la tirarás a la tierra y volverá a nacer. Entonces, fíjate nada más, ¿no? Estos procesos de los que cita Rosita, que son estos delitos de muerte, a los que se le reconocen como delitos de muerte, son estos delitos que van a traer procesos en nuestra vida que necesitan atención inmediata de parte del Señor, de los cuales tienes que rendir. De hecho, el Espíritu Santo es de lo primero que nos convence. Claro, y que te exhorta. Es lo primero que va a hacer el Espíritu Santo. Roja Kodesh te llevará a la exhortación. Y hay que aclarar eso, Víctor. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se sacrificaba un cordero para expiación de pecados. Sí. Pero ningún cordero podía expiar tanto la idolatría como la muerte o la fornicación. Así es. Ninguno. Por eso es que no eran perfectos. Algunos eran apedreados, algunos eran y vino juicio directo. Por eso se le denominan delitos de muerte. Ahora, si antes no había ese tipo de expiación por esos pecados, ¿tú crees que Jesucristo puede expiarte a ti por esos pecados? Sí. Hombre, claro. Pero si su gracia lo permite. Claro. Entonces, si Él va en el momento que tú eres un asesino, por ejemplo, y Él murió por ti, si Él tiene misericordia de ti, lo va a hacer. Claro. Entonces, en nuestro sano O sea, mira, juicio- para que entendamos, no tiene obligación de hacerlo. Sí, En medio de su ahora sacrificio. tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Si en nuestro sano juicio hacemos eso, recomiéndate a Dios porque a ver si Porque te sabiendo perdona. aún A ver cómo si es. te perdona. ¿Qué es lo que sucede? Que estos delitos de muerte, una vez que somos creyentes, no deberían suceder en nuestra vida. Porque entonces no has Porque conocido la entonces, verdad y la no solamente no has conocido, sino que pisoteas, menosprecias y vas denigrando en tu manera ¿Sabes por qué, Gladys? Porque el sacrificio de Mashiach. Porque cuando tú dices, no he conocido, no. Yo he conocido gente que está en la Torah y que dice que había creído y estaba en pecado de muerte. Claro, con delitos de muerte encima. Exactamente. Entonces, por eso mismo he entendido yo que dice, por eso maldito el hombre que confía en el hombre. Que nuestra confianza tiene que ser en Yeshua HaMashiach. Así Sea lo es. que sea. El que se cae delante de ti o el de atrás tuyo, el tu hermano, lo que sea, oremos por ellos. Te lo dice la Nada escritura, podemos hacer. porque es imposible que los que alguna vez degustaron del don espiritual, o sea, del lavamiento de Mashiach, a causa de su pecado vuelvan a estar restituidos. Claro. Wow, Exactamente, eso así es. brutal. Entonces, ¿cuántos procesos tienes en estos momentos en tu vida que generan condenación? Que traen culpa y dolor a tu espíritu. Muchos de ellos se manifiestan, inclusive se somatizan en la carne. Que te perturban y no te permiten tener una relación abierta y cercana con el Creador, con el Redentor. Quien se ha revelado ya, ¿no? Para darnos vida eterna. Y nos limitamos nosotros mismos, nos apartamos nosotros mismos a través de todos estos procesos de culpa, dolor, condenación. Nos autosaboteamos. Claro. ¿Sabes? En la psicología esto se llama conmiserarse.
Pero la conmiseración no es un proceso que venga del Señor. La autojustificación. Exactamente, es un proceso 100% humano, 100% caído, que muy seguramente es parte del regalito que recibió Adán y Eva cuando fueron expulsados, destituidos, y que fue el resultado de haber desobedecido y de haber comido del otro conocimiento. Por eso ¿No? es que cuando Jesucristo te trae a sus pies, es para redarguirte con su palabra, para acorralarte, como lo está haciendo con los hermanos. Claro, Lo está acorralando para que ellos vean su pecado. exactamente. Eso es lo que hace Dios mismo en cada uno de nosotros. Y fíjate, y aquí puedo ver yo al Señor hablando, ¿no? El Señor mismo diciéndonos, ¿no? Ahora no se angustien ni se reprochen por haberme vendido aquí. La iglesia memoria. Fue para salvar vidas que Elohim me envió antes de ustedes. Y es que es lógico, ¿no? Si no hubiera sido así, no hubiera existido la salvación que actualmente hay en lo natural ahí, ¿eh? Por la hambruna que había, y Joseph no habría podido haber descifrado el sueño del faraón, ¿no? Y haber traído todo el grano a los lagares, ¿no? Y exactamente, no se podía haber llevado a cabo el propósito eterno. Ahora, fíjense lo que les voy a comentar. Joseph entiende la manera del proceder de Adonai, de Elohim. Joseph comprende la soberanía de Hashem, con la cual transforma el peor de los escenarios en obras de salvación. Es importante entender esto de salvación y vida, porque cualquiera podría decir, todo esto fue orquestado por el Señor, inclusive la maldición que recibió, o la afrenta que recibió Joseph, el Señor se la puso ahí, y él es quien lo hizo, y hombre, ya estaba todo escrito. De veritas, ¿no? No, lo que pasa es que nosotros debemos entender que el Señor transforma los peores escenarios en obras de salvación y vida. Gloriosas. Tal vez hubiera sido otra la cuestión, y el Señor hubiera hecho cualquier otra cosa si los hermanos hubieran respondido diferente. Lo que pasa es que no es que el Señor te mande el pecado para que lo ejecutes. No, lo que pasa es que el Señor es consciente del pecado y la naturaleza caída del hombre. Mira, por ejemplo, fíjate este escenario, ¿eh? Si no hubiese pasado nada de que hubiesen vendido a Joseph y todo eso, quizá en los campos donde se encontraban en Kenan, Jacob y su familia hubieran tenido alimento. Hombre, es que no, eso Pero lo digo, como sucedió con Jacob en el futuro. No, cuando sucedió con Moshe, cuando estaba el pueblo egipcio sufriendo los daños, dice la escritura que en Gosén, donde estaban todos los hebreos, había luz. Ah, hombre, había claro, agua. hombre. Sí, Bueno, luz, o sea, no. Había agua, había provisión. no, pero en los días dice que cuando hubo la oscuridad ellos tenían luz. Pero a ver, no sé si recuerden que Jacob también, inclusive, Jacob, no, su padre, Yitzhak, cuando hubo, porque cualquiera podría decir, él fue quien lo llevó a Egipto, ¿no? Pero no sé si recuerdas que en la historia con Yitzhak o con Isaac, cuando hubo hambre, él quería ir a Egipto, siguiendo los pasos de su padre. ¿Y qué le dijo el Señor? No desciendas a Egipto, no vayas a Egipto. Ahí está. Le dijo, siembra, aquí donde estás. Cualquiera puede decir, qué locura, si hay una escasez, hay una sequía, y el Señor proveyó Eso es. de alimento a ellos. Exactamente. Por eso no podemos entender que el Señor fue quien trajo esta calamidad a la vida de Joseph y que todo fue orquestado por el Señor para que así el sufrimiento de Joseph fuera. Sabemos que esto es una sombra y figura de lo que nuestro Mashiach debería vivir, pero en la realidad tenemos que entender que el Señor transforma el peor de los escenarios en obras de salvación. Oye, Y espera, miren esto, esperen esto, fíjate esto. Dice la escritura en Romanos que por un hombre entró Claro, el pecado claro. y la muerte. Pero Que ese es Adán. Pero, exactamente, pero por un hombre también entró la salvación y el perdón, ¿no? Claro. Fíjate cómo ese horror entró por Simeón, que fue el que orquestó toda la locura de que vamos a ponerlo en el pozo y vamos a venderlo y vamos a tirarlo, Vamos a matarlo. vamos a matarlo. Porque Yehudá fue el que dijo, no, mejor vendámoslo. Por un hombre y luego por otro hombre. Claro, hay salvación. Vino la Es la sombra y la figura de lo que Eso, nuestro brother. Señor hizo. Ahora fíjate, sus hermanos con un corazón lleno de celos y resentimiento vendieron a Joseph, a los ismaelitas. Y con esta acción estaba haciendo inclusive
ellos mismos, rebeldes y contrarios a la voluntad de Elohim, que les fue revelada. ¿Por qué digo esto? Detestaron los sueños de Joseph. La palabra dice que lo odiaron aún más cuando él les contó el segundo sueño. Ellos no conocían a Hashem. Y date cuenta que le pasó lo mismo a David, ¿eh? Hombre, claro, con sus hijos, inclusive. ¿No? Sus hermanos, pero también hubo sus... Hombre, con sus hermanos. Bueno, es que David también sufrió la buena, ¿no? Ellos no conocían a Hashem y por esta razón no pudieron discernir las cosas de Hashem. Primera de Corintios 2:14, y yo creo que vamos a parar ahí ya, porque vamos a dejarlo para la segunda parte, porque no vamos ni a la mitad de lo que es el estudio. David, quería contar ahí una cosita. En el proceso de los hermanos de José, date cuenta que vivimos de la misma manera nosotros, ¿no? Entonces nos da tiempo el Señor de arrepentirnos, nos da Él de acercarnos a Él por su gracia, ¿no? Claro. Nos perdona, ¿no? Porque si no, que ahora nosotros tenemos que entenderlo de otra manera, de decirle, bueno, ya he entendido, ya estoy conociendo, pues ya no vuelvo a pecar, no vuelvo a hacer esto, porque luego tú estás llevando condenación para tu vida, para el día de mañana. Pero cuando no conoces a Adonai, cuando no conoces al Señor, cuando ni siquiera entiendes el sacrificio de Mashiach en la cruz, vives así. El hombre natural no percibe. El hombre natural es así. Fíjate, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim. Perdón, Primera de Corintios no dice. 2:14. 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son una locura. Ahora suena ridículo. Suena ridículo, la versión dice, y tampoco las pueden entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Es por eso que el hombre necesita Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, para poder discernir la obra y la forma y el proceso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Un muerto no sabe que está muerto. Claro, ni puede saber nada. No puede, o sea, el Está muerto. No sabe. Hasta que experimenta la resurrección por medio de Yehoshua. Dices, yo estuve muerto y ahora estoy vivo. Es lo mismo. Vamos a terminar ahorita con el 5. Solo vamos a terminar el 5 y dejamos para la segunda mitad el resto. 45, sí. Romanos 8:5. Romanos 8:5. Dice, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne. Ahora, ¿qué entendemos por carne? Porque la carne no se refiere a este cuerpo. No se refiere a esta carne. Los deseos a nuestra voluntad. Hombre, porque es que tenemos que explicarlo, ¿no? Porque los que andan conforme a la carne, hombre, pues no puedo andar de otra forma si soy carne, ¿no? Claro. Es más, inclusive tengo que procurar esta carne, alimentándola, cuidándola, pero no se refiere a esta carne. Esto, cuando vemos esto escrito, dice el cuerpo es este, pero siempre que veas carne como tal, no se está refiriendo a la carne física, sino a las concupiscencias del hombre, a los deseos y a las intenciones. Claro, no se refiere a la vida como tal, sino a la concupiscencia, a los deseos, a las intenciones de cada uno de nosotros. Pero ojo, cuando se menciona carne, no se menciona una buena intención. Porque tenemos que entender algo. Las cosas espirituales son las que provienen de parte del Eterno y las que se disciernen espiritualmente. Y por ende, siempre que veas tú que algo es espiritual, es algo que es, por decirlo de alguna forma, positivo. Pero siempre que tú veas que se refiere a la carne, se está refiriendo a los deseos del cuerpo, a los deseos a la vanagloria, a los deseos de tus ojos, a tu mente y tu pensamiento, que procede conforme a la naturaleza caída del hombre, corrupta. Por eso dice inclinación. Todo lo que Exactamente. Toda la inclinación a la corrupción que heredamos tiene que ver con De carne. hecho, la equivalencia al hebreo, basar la carne, se refiere en algunos contextos al mismo
al miembro viril. Claro, exactamente, en algunas partes se refiere al propio aparato reproductor masculino, ¿no? Que a veces Refiriéndose. hacía el culto y Pero todo. ojo, inclusive, pero cuando hace referencia a eso, lo hace referencia ¿por qué? Porque radica en ello una malversación, un mal entendimiento, una concupiscencia, ¿me entiendes? Saúl dice, andad en el espíritu Y no en la carne, porque dice, cuando andas conforme al Espíritu, andas conforme a la verdad y las cosas del Eterno. El mío dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Exactamente, fíjate, la versión actual que ella tiene, porque es una versión más sencilla, una más contemporánea, ¿no? Eso nos hace claro el asunto. Todo lo que tiene que ver con la carne es con lo que tiene que ver con el pecado del hombre. Las debilidades del hombre, las concupiscencias del hombre, las infracciones que el hombre comete por causa de sus deseos pervertidos o perversos o trastornados o corruptos. Pero Este capítulo está dirigido a los maridos. Casi en Romanos. Sí. Hombre. Pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Entonces, vamos a leerlo otra vez ya que tenemos el contexto. Porque los que siguen los pasos de la carne o del pecado, como decía la versión de Eli, dominados por... fijan su atención en lo que es de la carne, o igual que podemos decir del pecado, en cosas pecaminosas. Pero los que son del Espíritu, claro, los que son de lo que es incorrupción, de lo que es de parte del Señor, lo fijan en las cosas que provienen del Eterno, en el Espíritu. Amén. Así como en esos días ellos no pudieron hacer una lectura correcta de lo que Joseph les expresaba, así ahora ellos no entienden lo que está pasando. Adonai usa inclusive los errores del hombre para ser conforme a la voluntad de él y con ellos cumplir sus propósitos. El rechazo de Israel hacia Mashiach, escucha esto, no frustra el propósito divino. Desde la voluntad de Elohim, él convierte el rechazo en un instrumento de salvación para dar vida y salvación eterna. Amén. Entonces vamos a dejarlo ahí, continuamos a la tarde. Nos pudimos hacer solamente 5 versos. Entonces, pero son casi 18, los vamos a ver. ¿Has leído Romanos del 8 al 5 y después el 6 lo que dice? Hombre, no lo tengo en el estudio, pero si quieres leerlo, léelo. Dice, y la tendencia carnal lleva a la muerte, pero la tendencia espiritual produce vida y paz. Exactamente. Fíjate, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la carne te va a llevar ¿a qué? A la muerte. Ahora, ¿cómo podría interpretarse muerte? Porque yo no me he muerto, ¿no? Alguien que está en transgresión en contra de Dios diría, yo no me he muerto. Y me la pasé bomba anoche. ¿No? Claro, me la pasé bomba anoche y no me he muerto. Vale, pero no tiene nada que ver con la muerte física. Porque hablábamos hace rato de condenación, de miedo, de angustia, ¿no? De dolor. Estas son las evidencias claras de que estás muerto espiritualmente. Y el pecado, la carne, te llevará a vivir de esta manera. Yo no sé si ustedes lo pueden compartir de la misma forma que lo siento yo, pero aun cuando yo en el mundo hice lo que se me plació y cuanto quise, siempre había un vacío en mi corazón. Siempre había un vacío. Yo podía haber tenido la noche más espectacular en todos los aspectos que te puedas imaginar, pero al día siguiente yo estaba vacío. Estaba muerto. ¿Me entiendes? Están muertos en sus delitos. Claro, muerto en delitos y pecados. Pero, ¿sabes? Al día de hoy, no tengo ni... O sea, los deseos de mi carne no son llevados a su propósito, ni siquiera van en función a lo que yo vivo el día de hoy y tengo la plenitud más hermosa que podría tener cualquiera. La paz, el shalom. ¿Me entiendes? Porque cuando vives conforme al Espíritu, hay paz. Hay tranquilidad, hay shalom. Está este shalom del que hemos hablado tantas veces, que no se tiene que traducir solo como una paz, qué bien me siento.
está todo bien, ay, estoy tranquilo. No, sino de estar en orden con el Creador. Y aún en situaciones complicadas. Sí, mira lo que dice luego. Dice que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim, porque no se sujetan a la Torah de Yeshua, ni tampoco pueden así que los que se dirigen, ni inclinación, no tienen Claro, inclinación para... claro, fíjate, eso fue lo que le pasó a los hermanos, y con eso terminamos. No pueden ni quieren. Y siempre van a estar lejos del Creador conforme su concupiscencia si siguen viviendo en la misma línea y en la misma forma. Ellos tuvieron que ser confrontados, ellos tuvieron que ser acorralados para que verdaderamente su condición cambiara. Y eso es lo que hizo el Señor cuando vino. El que cubre su pecado No prosperará. va a Hasta ser que se arrepiente. Exactamente. alcanzará. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Hombre, En el hay Espíritu se cumple el Salmo 91. hay infinidad de versículos que podemos sacar en este momento y leer, pero no terminaríamos. Entonces, todo está encaminado en la misma, exactamente. Entonces, vamos a seguir a más tarde porque hay mucho todavía que estudiar y ahorita vamos a parar aquí, ¿vale?